Hermanos, hermanos del alma y amigos, en esta hora para mí es un privilegio poder presentarme ante ustedes para traerles palabra de Dios. Palabra del Dios de la Biblia, la verdad de la Biblia a la cual he sido llamado. Es una enseñanza bíblica para que usted y yo estemos preparados para toda buena obra y estemos preparados para el rapto de la iglesia. Y es lo que quiero hablarle aquí de algo que es muy importante. Así como Dios me ha enseñado a mí esto, quiero que usted también conozca. Quiero compartir lo que Dios me da a usted. Porque la Biblia dice, hay que darle gracia en lo que de gracia recibimos. Y es lo que yo estoy haciendo. Nada gano con todo lo que Dios me dé que darme, o con Él, cuando me vaya con el Señor allá en el cielo, no lo voy a necesitar. Porque voy a estar con el Todopoderoso. Aquí es donde se necesita conocer las Sagradas Escrituras, y eso es lo que yo estoy haciendo. Hacerles saber lo oculto que hay en la Biblia para que usted escuche palabra de Dios. La palabra se va a encontrar en el capítulo 20 de Apocalipsis. 20 de Apocalipsis, en el capítulo 20, como dije, y en el versículo 6. Y este mensaje le voy a poner por título la primera resurrección. Ahí se va a llamar la primera resurrección de los hermanos en Cristo. Y sea para Dios en nombre de Jesús. Bienaventurado y Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. En el capítulo 5 de Apocalipsis dice que aquí 1000 años aquí en la tierra vamos a reinar. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora yo me presento delante de tu presencia. Me acerco al trono de tu gracia, Padre, para pedirte, Señor, por este mensaje, que nos hables a través de tu palabra y a través de tu humilde siervo, Dios mío. Abre los corazones para recibir tu palabra, Dios, en esta hora, Señor. Te pido que te glorifiques, Señor, de una manera especial en tu pueblo y gente que puede venir y ser tu pueblo, Señor. En el nombre santo de Jesús te pido que esta palabra corra y hay mucho fruto, como dice el profeta Jeremías, Señor. Como la lluvia que envías a esta tierra, hay mucho fruto, así también tu palabra. Si no hubiera lluvia que mandaras tú a esta tierra, entonces la tierra no daría producto, pero cuando envías la lluvia a la tierra, trae mucho producto, hierba, fruta, todo, comida, de todo. Así es tu palabra cuando es enviada por ti al mundo, Señor. Trae producto, trae sanidad, trae salvación, trae milagros tu palabra, Dios, porque es sembrada en nuestros corazones, Padre Santo. Glorifícate, Dios.
Háblanos a través de tu palabra para tu pueblo y el que no es tu pueblo, Padre. En el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido, por fe y por tu palabra, ha sido hecho, Señor. Aleluya. Amén. En esta hora, yo le quiero enseñar de la Biblia, como dice la Biblia. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte, yo le voy a explicar al final cuál es la segunda muerte que está hablando. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 5 dice que vamos a reinar 1000 años aquí en la tierra. Gloria a Jesús. Y le traigo dos partes de la Biblia donde nos enseña que hay dos resurrecciones. La Biblia, no el hermano Lorenzo, no. La Biblia. Yo soy el hermano Lorenzo Flores, el que le está hablando. La Biblia enseña que hay dos resurrecciones. Aquí dice que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y yo le voy a enseñar cuáles son. Cuando dice bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, quiere decir que hay dos, más de una, cuando está hablando de la primera resurrección. Es lo que quiero hablar yo ahorita. Mire, para allá vamos. Pero antes de entrar a la primera y segunda resurrección, le quiero enseñar quiénes son del pueblo que van a resucitar. ¿Sí? Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 13. Dice Juan, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Y se escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Sí? Los muertos que mueren en el Señor. Ahorita me regreso a otra parte. Voy a hablar, esta es una. Esta es la gente que va a ser levantada en la primera resurrección. Los muertos en Cristo. Aquí está, miren. En Colosenses, en Tesalonicenses capítulo 4. Esta es una de las dos resurrecciones que le voy a hablar. Mira lo que dice. Porque en primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Fíjense, es lo que quiero que escuchen. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Escucha palabra de Dios. Colosenses capítulo 4, en el versículo 16. Versículo 16. Miren lo que dice. Se lo voy a decir una vez más. Capítulo 4 es de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Le voy a leer una vez más. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, le voy a hablar lo que la otra resurrección que habla Corintios. Aquí dice los muertos en Cristo, como dice Apocalipsis 14:13 de Apocalipsis, dice que bienaventurados de en adelante los muertos que mueren en el Señor. Estos están muriendo en el Señor también. Los tesalonicenses mueren en el Señor. Esos son la primera resurrección, cuando viene el Señor por su iglesia. Y mire lo que dice en Corintios, 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 52. Mire lo que dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Aquí no habla muertos en el Señor. Y los muertos serán resucitados. ¿Sí? Y acá dice diferente. En Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Dice, porque el Señor... Así, a Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? En Corintios no habla de los muertos en Cristo, dice que van a resucitar los muertos. Dice, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea que el Señor, en la primera resurrección, que van a resucitar los que murieron en Cristo, el Señor viene, pero no llega aquí a la tierra. A las nubes recibe a su iglesia. Dice porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos a ser levantados, como sienten sus pies que se levantan de la tierra. Es el rapto de la iglesia. Viene Cristo por su iglesia. Todos los que han muerto en el Señor, como dice aquí, todos los muertos en Cristo resucitarán. La primera resurrección que habla de Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Y no viene aquí a la tierra en persona. No. Es el rapto. Viene por el que le dicen el arrebatamiento. Cuando el Señor viene por su iglesia. ¿Cuál iglesia viene?
La que habla Juan en capítulo 14, versículo 6, dice que él oyó una voz desde el cielo y le dijo: Juan, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de hoy en adelante. O sea, que esa voz, eso se escribió esto en Apocalipsis hace 2020 años, Juan lo escribió. Y toda esa gente que ha muerto desde 2020 años para acá, que han muerto en Cristo, esta es la iglesia que Jesucristo ha comprado con su sangre hermosa, inocente, preciosa, que derramó en la cruz del Calvario, donde le clavaron 3 clavos, uno en cada mano y otro en los 2 pies, un solo clavo le clavaron los 2 pies, 3 clavos. Derramó esa sangre por ti y por mí. Toda esa gente que ha creído en Él, en ese sacrificio, que ha aceptado, que le ha pedido perdón y le ha pedido que escriba su nombre en el libro de la vida, va a resucitar en la primera resurrección, que habla Apocalipsis capítulo 20, donde dice: bienaventurados son los que resucitan en la primera resurrección. ¿Sí? La muerte segunda ya no va a tener poder en ellos. Ahorita voy a explicar qué muerte segunda está hablando y por qué habla así. La muerte segunda. Nomás le va a dar una probadita, pero pienso. La muerte segunda significa que va a ser en la otra resurrección. Porque usted va a morir y yo, como yo también, todo el mundo va a morir. Pero usted va a morir, si no tiene a Cristo, va a morir. Y va a resucitar con un cuerpo otra vez. Pero va a ir para el trono blanco y ahí va a morir otra vez en el lago de fuego. Dios le llama la segunda muerte. Esa es palabra de Dios. No es palabra del hermano Lorenzo, no. Ya expliqué las 2 resurrecciones. Ya. La de Corintios, 1 Corintios 15, 52, dice que se va a tocar la trompeta, porque se tocará la trompeta y a la final trompeta van a resucitar los muertos. Pero no dice que muertos en el Señor o en Cristo Jesús, no. Los muertos. Y yo quiero que entienda que la Biblia enseña o dice que hay 2 resurrecciones. La del rapto de la iglesia, que Jesús va a venir a llevar su iglesia que ha comprado desde 2020 años hasta hoy, hasta el día que Él venga. Es la iglesia del rapto, del arrebatamiento. Si usted no se ha arrepentido, ha aceptado a Jesús como su Salvador, hágalo. Todavía está la puerta todavía está abierta. Ahora le voy a dar el rapto. Ya le hablé de las 2 resurrecciones. La primera va a ser la del rapto de la iglesia, de Colosenses, en el capítulo 16 de Tesalonicenses. Esta es la primera resurrección, se lo voy a leer. Y la de Corintios se la voy a explicar allá más adelante. De los muertos. Esta, una vez más, se la voy a decir. En Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. No dice que va a tocar la trompeta. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es la primera resurrección. Luego nosotros, los que vivamos, los que hemos quedado, que tenemos ese día que viene el Señor por su iglesia, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice más:
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo lo prometió en Juan 14 que Él se iba a preparar moradas y vendría por nosotros. Pues aquí se va a cumplir la palabra en Colosenses capítulo 4, versículo 16 en adelante. Va a venir el Señor por su iglesia y hay que estar listos. Yo solamente le estoy predicando lo que el Señor me ha puesto en mi corazón. Mire, vamos a Apocalipsis 20 otra vez. Vamos a Apocalipsis 20. Es lo que dice. Apocalipsis 20. 14. Ahora Apocalipsis 20. Aquí está. Apocalipsis 20. Mire. Ya, pero antes de esto, de que le explique la segunda muerte, en Apocalipsis 19, capítulo 19 de Apocalipsis, el versículo 11, ya le leí lo del rapto. Va a levantar la iglesia de Cristo para se la va a llevar, como dice Juan 14, allá donde Él vive, en el paraíso, en la Nueva Jerusalén. Va a llevar su iglesia a las bodas del Cordero. Vamos a ir a las bodas del Cordero. Y vamos a estar allá. En el cielo, en el paraíso de Dios, vamos a estar 7 años. Y aquí abajo va a estar en apogeo de la guerra de Armagedón y toda la gran tribulación de 7 años. Y la guerra de Armagedón. Va a estar aquí. Esta tierra Dios la va a limpiar. No va a haber gente de ya más. Solamente, ahorita voy a explicar cuál gente va a existir después de la gran tribulación. Mire, cuando se cumplan también los 7 años en el cielo, mire lo que va a hacer Dios. Dice así, en Apocalipsis 19, capítulo 11, mira lo que dice, donde viene Cristo en el caballo blanco y nosotros también venimos con Él. Dice así, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Va a pelear por el fin de la guerra de Armagedón. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Teñida de sangre, ¿sabe por qué? El Señor, porque viene la guerra y va a terminar la guerra de Armagedón, donde van a unir todas las naciones que dice Zacarías, donde va a juntar todas las naciones Dios en Armagedón para entrar en juicio con las naciones, en la guerra de Armagedón. Entonces, Él viene teñido de sangre, porque ahí sí va a haber sangre. Va a limpiar ahí la tierra, todo lo que está ahí. Y luego dice que viene, que su camisa, su ropa viene teñida de sangre. No más. Y el 14 dice, del 19 y 14 de Apocalipsis. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguimos al Señor en caballos blancos. ¿Sí? Venimos con el Señor a terminar la guerra. Venimos también como Él en caballos blancos, vestidos de lino fino, con Él, a
a terminar la guerra y a establecer el milenio de 1000 años. Dice, el 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro y pisará el lagar, el vino de su furor. Es lo que es el 19. Él viene, nosotros venimos sin caballos blancos con él a Jerusalén. Y mire lo que está pasando. Mira, le podía decir más, pero aquí voy a traerle lo del mismo capítulo 20 de Apocalipsis. Mira lo que está aquí. Dice en el capítulo 20, el versículo 1. Cuando Cristo viene al milenio y nosotros con él, mira lo que hace Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones. Es el versículo 1 y 3. O sea que cuando Cristo viene al milenio y nosotros venimos con él, le seguimos, venimos con él, él va a atar a Satanás, lo va a encerrar, a la serpiente antigua, el diablo y Satanás, para que no engañen más a las naciones. En otras palabras, Dios va a establecer 1000 años en Jerusalén, y dice el profeta Isaías 66, 65 y 66 que van a ser un nuevo pueblo. Ya no va a haber esta gente como ahorita de nosotros, ya no. Van a ser un pueblo nuevo que va a ser como en los días del arca de Noé, de Enoch, de Noah, donde va a ser la gente que nació en esos tiempos. Al principio vivían casi 1000 años, como Matusalén vivió 969 años, casi 1000 años. Esa gente va a tener la edad de los árboles en la nueva generación que viene, que habla el Salmo 102 en el versículo 18. Esa gente va a nacer en el milenio y se vayan a la tierra otra vez. Pero todavía no viene la segunda muerte, la segunda resurrección de Corintios, todavía no llega. Todavía no. Va a llegar. Y cuando Satanás es atado por 1000 años, fíjense, 1000 años, va a estar atado en el abismo. Esa gente que va a nacer en el milenio no va a tener pecado, como Adán y Eva estaban en el Edén, no tenían pecado. Satanás los engañó. Esa gente que va a nacer en el milenio, mira, le voy a decir lo que va a pasar. Esa gente va a ser que Dios va a ser otra generación, que habla en Isaías 66, que Dios va a hacer nacer otro pueblo diferente, sin pecado. Ya no va a haber diablo ahí, va a estar Cristo en persona, todo el mundo lo puede ver. Va a estar en persona en Jerusalén. Cuando Él vino la primera vez, cuando nació de María, los profetas le pusieron que era su ciudad Nazaret, por eso se llama Nazareno, porque Él nació en Nazaret, se llama Jesús Nazareno. Entonces Él nació y a los 30 años se bautizó y empezó a predicar el evangelio, y predicó 3 años
Vivió en Jerusalén, comió como nosotros comida. Un hombre pues hispano, digo así, judío, perdón. Perdón, no hispano, no, como nosotros hispanos, ¿verdad? Él fue un hombre judío que nació en Jerusalén, que le dijo, cuando fueron a preguntarle a Juan el Bautista que si él era el Cristo, dijo que no. Tú eres el profeta, dijo que no. Y Juan era profeta, pero ellos buscaban al profeta, al Mesías, el Cristo, es que les prometió Moisés en el libro de Deuteronomio, donde le dijo que Dios mismo les levantará profeta como yo, judío, de entre ustedes el pueblo judío. Y es lo que buscaban ellos, preguntándole a Juan el Bautista en el río Jordán. Entonces, Jesús, fue profeta, el primer ministerio que ejerció en Jerusalén, porque el profeta Moisés lo había anunciado a los judíos, que iba a haber un profeta judío en Jerusalén, que ya no le oyeran a él, la ley de Moisés ya no, que le oyeran a él, oí lo que él dice, le dijo el profeta a los judíos del pueblo de Israel, que oyeran a él, ya a él, a Moisés ya no. Aún así la Biblia dice que los que predican a Moisés todavía no les ha amanecido Cristo, ¿sí? Porque Cristo trajo el ministerio de la gracia y es el que nosotros estamos viviendo ahora los gentiles, en el ministerio de la gracia de Dios, donde si peca Dios le perdone. En el Antiguo Testamento no había perdón. ¿Verdad, Jesús? Ahora, escucha palabra de Dios. Mira, cuando se cumplan los 1000 años, que ya estuvimos aquí 1000 años nosotros viviendo con Cristo y los apóstoles y toda la iglesia en Jerusalén, aquí en este mundo que estuvimos aquí, 1000 años, vamos a estar todavía comiendo pollos y tamales todavía si queremos, lo podemos comer, porque Dios nos prometió darnos un cuerpo como a su semejanza, como vamos a ser como Él, vamos a parecer a Cristo. Cristo comió después de que resucitó a los muertos, ¿por qué nosotros no? Entonces, esto está tan una maravilla. Quiero que venga Cristo para que disfrute este mensaje que es de Dios para usted, para que viva eternamente con Dios, para toda la eternidad. Venga con Cristo al milenio. En los caballos blancos viene el ejército celestial del pueblo del Señor que compró con su sangre. Siguen en caballos blancos a Jerusalén. Usted puede venir en uno de ellos también. No tiene que comprar caballo ahí, Dios, el Señor se lo va a dar. Y vamos a estar en Jerusalén y el pueblo que va a nacer en Jerusalén va a ser el pueblo judío. Ellos van a ser el pueblo del Señor Jesús en el milenio. Nosotros vamos a ser ya elegidos. Eso dice el profeta Isaías 65 y 66. Vamos a estar con los judíos porque Jesús, los magos, cuando llegaron a Jerusalén, le preguntaron al rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén y le preguntaron, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Porque su estrella vimos en el oriente y venimos a adorarle. Ahí, ese día del milenio, ahí se va a cumplir esa profecía de Mateo capítulo 2, versículo 2. Ahí se va a cumplir. Jesús va a ser rey de los judíos en el milenio. No quiero que te pierdas este precioso oferta que el Señor te está dando gratis. No te cuesta ni un 5, solamente cree y ven a Él. Escucha palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo, capítulo 20, el versículo 11. Del versículo 11. No, perdón. Dice aquí,
no, perdón, del versículo 7. Del versículo 7. Sabemos que van a ser un pueblo en Jerusalén, pueblo judío, y Jesús va a ser el rey de los judíos en ese día. Ahora, escucha palabra de Dios. Dice aquí, fíjate, todavía este pueblo que van a ser en Jerusalén, en el milenio, que la edad, un niño va a tener 100 años y va a ser un niño todavía. Van a ser la edad de los árboles, la edad de ellos. Y mira, todavía no nacen, pero ya está una profecía que se va a cumplir ese día que ellos vivan los 1000 años en Jerusalén. Después de los 1000 años que nació esa gente y gozó de Cristo, de todo lo mejor de Dios gozó. Pero ¿qué pasa? Ya está profetizado aquí que los va a engañar Satanás. Escucha palabra de Dios. Apocalipsis 20 y versículo 7. El 6 dice, y reinarán con Cristo 1000 años. Pero mira lo que dice el 7. Después de los... Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Fíjate. ¿A dónde va? A engañar a los que nacieron en el milenio. Mira lo que dice. Cuando Satanás sea suelto de su prisión, después de los 1000 años que estuvimos viviendo en Jerusalén, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirnos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos. ¿Ves? Todavía no nacen. Esa gente que van a nacer en el milenio en Jerusalén, todavía no nacen. Ya está la profecía que se va a cumplir, que Satanás va a ir a engañarlos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y al diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí esa gente que van a ser también engañados por la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Van a ser engañados, porque dice la Biblia, no dice aquí el hermano Lorenzo, no, la Biblia dice, y ahí es donde ya el Señor desciende fuego del cielo y los mata a todos, y Satanás va preso al lago de fuego donde está el falso profeta y la bestia. Y ya cuando hizo Dios esto, del fin del mundo, entonces está aquí la segunda resurrección de Corintios capítulo 15 versículo 52, donde dice que van a resucitar los muertos. Se va a sonar hasta la final trompeta van a resucitar los muertos. No dice que muertos en Cristo, dice los muertos. Y mira lo que va a pasar. Dice, Apocalipsis capítulo 20, el versículo 11. Dice, el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco
y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Escucha palabra de Dios. En el trono blanco, a donde van a ser juzgadas todas las naciones, también va a ser juzgado los que pecaron después de los 1000 años que fue suelto Satanás a engañar a esta gente que van a ser en el milenio. Esos también van para el trono blanco, porque ya el rapto de la iglesia pasó. Y vi, dice, el capítulo 20, versículo 11, donde habla del trono blanco, donde van a ir los muertos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregarán a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es la que quería aclararle yo. ¿Sabe por qué dice que va a ser la muerte segunda? Porque la gente que está hablando de la final trompeta son los que mueren en pecado. Si no creen en el rapto de la iglesia, si no creyeron, se van a quedar. No van a volar para el cielo, no se van a ir en las nubes, perdón. No van a irse en las nubes con Cristo. Allá viene Cristo en las nubes a recibir la iglesia. El Espíritu Santo resucita a los muertos de Cristo y se lo entrega a Cristo en el aire. Es como Abraham mandó para traer la esposa a Isaac, que representa a Cristo. Y así el Padre envía a su Hijo por su iglesia. Y el Espíritu Santo le entrega a la iglesia a Cristo en los aires. La resucita en los aires. Van a recibir al Señor. Gloria a Jesús. Nos vamos a recibir al Señor en los aires. Y dice aquí que esa gente va a ser engañada por el enemigo, como está ahorita Satanás engañando a mucha gente. Lo está engañando ahorita. Dice Efesios capítulo 6. Que Dios le permitió a Satanás tener gobernadores. ¿Sabe qué? Pone un gobernador aquí en Texas, y ese le va a soplar viento para secarle los ojos para que no vea la luz de Cristo, y así se lo lleva. No se deje engañar. Abra los ojos, límpielos con corilio. Dios es grande, hermano. Tiene promesas maravillosas para ti y para mí. Dice que ahí vamos a estar nosotros viendo estos juicios. Ya nosotros para este tiempo ya no fuimos en el rapto. La segunda muerte ya no tuvo que ver nada con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el profeta Isaías dice que el Señor Jesús destruyó a la muerte. Y Hebreos 2:14 dice que el Dios Jesús, el Dios, los hijos participaron de carne, Él también participó de lo mismo para destruir a la muerte en la cruz del Calvario cuando murió. Destruyó a la muerte, murió, resucitó y fue y le quitó las llaves del infierno al diablo, del infierno y de la muerte. Por eso dice Corintios 15:51. Dice, bueno, déjeme terminar con esto. Esa es la muerte segunda, que dice aquí Apocalipsis. Dice la muerte segunda, y dice, esta es la muerte segunda. ¿Por qué es muerte segunda?
Porque si usted muere en pecado, su cuerpo va para la tierra y su alma va para el infierno. Muere en pecado. Pero aunque muera en pecado, Dios dice Corintios que van a resucitar los muertos. Es decir, los que murieron en pecado. Porque ahí no dice que van a resucitar los muertos en Cristo, no. Dice que van a resucitar los muertos y se les va a tocar al final trompeta para ir al trono blanco en la segunda muerte, la segunda resurrección. ¿Y sabe por qué es segunda muerte? Porque el que muere en pecado muere en pecado, porque no creyó en el rapto de la iglesia y se quedó. Ahora, después de que lo resucite Dios a la final trompeta para llevar al trono blanco, ahí lo va a juzgar Dios. Y ahí va a morir en el lago de fuego eternamente y para siempre. Esa es la muerte segunda, de la segunda resurrección de capítulo 15 de Corintios, 1 Corintios 15, 52. Va a resucitar Dios los muertos, le va a dar un cuerpo para ser juzgados por Dios en el gran trono blanco. Eso va a ser en la segunda venida de Cristo a esta tierra. Por primera vez vino a Belén, ahí nació, y fue un hombre humano como nosotros, mitad humano y mitad divino, porque era hijo de Dios y también hijo de María, mitad divino y mitad humano. Él vino y estuvo aquí, viviendo aquí como nosotros, trabajando carpintería como daba con el padrastro José. Él vivió aquí. A los 30 años se bautizó y a los 33 lo mataron, lo crucificaron, se fue. Y ahora esta va a ser la segunda venida que viene al milenio, pero ya viene con su iglesia que se llevó para el paraíso, como le dijo al preso que estaba al lado, que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le contestó, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se lo llevó al paraíso el Señor. Y allá vamos nosotros, ahora ya no vamos al seno de Abraham, vamos al paraíso. Cuando muremos, Cristo mismo nos lleva para allá. Y si no tienes a Cristo, Cristo mismo te echa para el infierno, dicen las cartas de los apóstoles. Es palabra de Dios. No te quedes a la segunda muerte, a la final trompeta. Ahí van a ir todos los que están muertos, de todo el mundo que murieron en pecado. Están muertos en pecado. Y toda esa gente que está ahorita en pecado también va a ir al trono blanco si no acepta a Jesús. Y los del milenio también los va a engañar el diablo cuando fue desatado, dice aquí. Va a salir después de 1000 años, va a ser desatado Satanás y va a ir a engañar a todas las naciones de la gente que vivió como el tiempo de Adán, casi 1000 años, edad de los árboles. Va a ir a engañarlos, y esos, va a haber chicos, va a haber grandes, y van a ir al trono blanco y van a ser juzgados. Si hubo buenos, va a juzgar Dios. Hicieron buenas obras, como dice ahí, Dios los va a ayudar. Pero los que no, los que se rebelaron contra el Cristo, que rodearon a Jerusalén para matarlo, para destruirlo con el diablo, que los llevó cuando los soltaron de la prisión, los llevó a que rodearan a Jerusalén. Esa gente, sí, va a morir, va a ir al trono blanco para ser juzgados, ellos. Y ahí esa gente va a haber niños, va a haber chiquillos, porque dice que hay niños o jóvenes, adultos y de todas las razas, de todas las edades va a haber allí en el gran trono blanco. Pero no está hablando de ahorita, está hablando también del milenio, de la gente que van a ser. Va a haber gente pequeña ahí, o adultos, de todo. Pero esa gente también al último, después de que se gozaron 1000 años con Cristo en persona, se gozaron, pero pecaron después de 1000 años. Y Dios los va a juzgar en el trono blanco con toda la gente de ahorita que no acepta a Cristo. Por eso Cristo abrió los brazos en la cruz del Calvario, me dice el profeta Isaías,
abrió los brazos y dijo, mirad a mí y ser salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, ningún otro Salvador. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice la Escritura. Así que no tienes excusa. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ahora, este es el mensaje que he traído en esta hora de mucho beneficio para ti, porque hay dos resurrecciones. No dice el hermano Lorenzo, no. Dice la Biblia, te los acabo de enseñar de la Biblia. Hay dos. 1 Corintios 15, 52. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17 y 18. Esa es la primera resurrección que habla el apóstol San Juan de Apocalipsis 14, 13. Los muertos en Cristo. Colosenses dice que también los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que estemos vivos y viene ahorita el Señor, nos vamos a levantar vivos para el cielo y ser transformados en el aire. Vamos a ver esta sangre, porque es la verdad que esta sangre no entrará en el reino de Dios, no. Allá vamos a ir con un cuerpo como el de Cristo, que habla Juan. Vamos a verlo a Él tal como Él es y seremos tal como Él es. Este es mi consejo para ti de la palabra de Dios. Que la segunda resurrección va al trono blanco después del milenio. El diablo será suelto de su prisión después del milenio y saldrá a engañar a las naciones y engañará a los que nacieron en el milenio y nacieron sin pecado, pero después que se cumplieron los 1000 años, será Satanás suelto de su prisión y irá a engañarlos y se van a perder. Del que se deje engañar, porque dice que van a acompañar a Satanás a rodear la Jerusalén donde van a estar los apóstoles y Cristo, pero Dios hace descender fuego a ellos y los termina. Otro juicio que va a hacer el Señor aparte de la guerra de Armagedón. Este es otro juicio diferente. Ya para el final del mundo, para ir al trono blanco, y se acabó todo. Ya Dios no quiere tratar con gente como nosotros, cabezones, humanos, desobedientes. Le somos desobedientes al Señor. Ya Él ya no quiere tratar con esta gente. Génesis dice que a Dios le pesó en su corazón haber creado al hombre. Porque Dios quiere que seas santo, porque Él es santo. Apártate de pecar, de hacer mal. Haz lo que dijo Jabes. Ensancha mi territorio, Señor, y si me dieras bendición y me apartara del mal para que no me dañe. Y Dios le otorgó la petición, dice la Escritura. Si tú vas a hacer lo mismo también. El Señor te guarda para que no peques. Te pone el Espíritu Santo, te ayudará para que Él te consuele. Él es el consolador de nosotros. El Espíritu Santo que envía el Padre. En el nombre de Jesucristo, aquí está para ayudándonos a nosotros. Él es que nos da palabra para adorar a Dios, el Espíritu Santo. Es el trabajo de Él, de convencer al pecador que está en pecado y le dice, mi hijo, ven a Cristo, mi hijo, ven, como dice la Biblia. Si hoy escuchas tu voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hijo mío, si tus ojos vieran por mis caminos. Por eso dice la Escritura, paraos, dice el profeta Jeremías, paraos en los caminos, porque hay mucha religión, paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda que debo de tomar. No sabes, pregunta, pero estamos para enseñarte la palabra del Señor, como la que estás oyendo ahora mismo. Apártate del pecado, sirve a Cristo. Todo lo que hagas en contra de lo que dice la Biblia es pecado. Ahora voy a ya terminar este mensaje. Voy a orar por los que quieran aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si quiere aceptarlo, yo soy ministro del Señor, tengo la autoridad de presentarlo ante Dios para que lo salve.
Si quieres aceptar a Jesús, sígueme en mis palabras que voy a decir en este momento, en esta hora. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre carmesí preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Sálvame, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Si has hecho esta oración conmigo, ya eres salvo, ya eres mi hermano en Cristo. Si mueres antes de que Él venga, vas a morir en el Señor. Como dice Apocalipsis, Colosenses capítulo 4, versículo 16, de Primera de Tesalonicenses. Ahora busca una iglesia donde enseñen la doctrina de las tres personas y el capítulo 28 de Mateo. Ahora yo voy a orar por los enfermos. ¿Estás enfermo? Voy a orar por ti para que Dios tenga misericordia de ti. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora, Padre, yo clamo delante de ti y vengo delante de tu presencia en este momento. Padre, te pido por los enfermos que los sanes. Y si necesitan un milagro, dáselos, Padre, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo, hombre, en ese nombre que es dado debajo del cielo, el que podamos ser salvos. En ese nombre glorioso te pido que los sanes, y si necesitan un milagro, dáselos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, por fe y por tu palabra lo declaro hecho. Gracias, Señor. Amén y amén.